Calurosos y afectuosos saludos a todos y a todas las personas que están viendo este video. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. No sé la hora en la que esté viendo este video, pero yo creo que muchas veces les ha pasado a ustedes en su casa que les sobra comida y dicen, oye, ¿qué le hago a esta comida? Tírala, para mañana ya no sirve, para mañana vamos a hacer comida nueva, tírala. Ah, pero mira, todavía está buena esta comida, hay mucha gente que no tiene nada para comer y tú tirándola. Pues sí, pero ¿y qué quieres que haga? Ni modo que aguarde comida y aguarde comida. Y la basura va, perdón, la basura no, la comida va a la basura. Afortunadamente, muchas de las personas, muchos de ustedes que me están viendo, tienen mucha comida. Qué bueno, denle gracias a Dios, que tienen comida en su refri, que tienen dinero en su cartera. Denle gracias a Dios. ¿Por qué estoy haciendo este llamado? ¿Por qué estoy hablando de dinero? ¿Y por qué estoy hablando de comida? Bueno, pues quiero hacerles un comentario a ustedes. Venezuela, el país hermano de, de Venezuela, está pasando por una situación económica muy difícil. No sé cuánto tiempo hace ya, creo que hace como 5 años, que los hermanos venezolanos están batallando porque no tienen comida. No hay trabajo en Venezuela. Y se trabajan. ¿Saben ustedes cuánto gana un venezolano en Venezuela ahorita? Tiene un sueldo de $2 mensuales. ¿Sí? Tiene un sueldo de $2 al mes. Ese es el sueldo que está ganando un venezolano en Venezuela. Es por eso que muchas personas de Venezuela se han salido a otro país, a Perú, a Chile, a Ecuador, a Colombia, a Brasil, porque tienen que emigrar, porque si se quedan en Venezuela, se las van a ver muy difícil. Y los hermanos que se quedaron en Venezuela están batallando mucho, porque pues no tienen dinero, no tienen empleo y, y muchas personas están comiendo hasta de la basura. Y, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para ayudar a los hermanos venezolanos. Ahí hay señoras, hay muchachos, hay muchachas, hay niños, hay niñas, hay viejitos, hay viejitas, hay familias completas que no tienen comida, no tienen medicinas, no tienen lo más elemental para vivir ahí en Venezuela. Cuando hay un terremoto,
Yo me he, yo me he fijado que México es el primero que levanta la mano y dice, yo voy a ayudar a los hermanos haitianos porque tuvieron un terremoto. Yo voy a ayudar a los hermanos guatemaltecos porque tuvieron un terremoto. Yo voy a ayudar a los Estados Unidos porque se inundó Nueva Orleans. Yo voy a ayudar a los hermanos chilenos porque ahí está un terremoto. Y es por eso que vamos a ayudar. Y por lo regular, México es el país que levanta la mano y dice, yo voy a ayudar. Y yo digo en este momento, Venezuela está pasando por una crisis económica muy difícil. Y luego ahorita con esta pandemia, que en muchos países muchas personas se quedaron sin empleo. Personas se quedaron sin sus negocios. Pero, pero tienen comida. Y Venezuela, a los hermanos venezolanos les llegó tupido, porque no tenían empleo, no tenían para comer, no tenían dinero. Y luego les llegó esta pandemia del año 2020 y, y los hermanos venezolanos han resistido, han aguantado desgracia tras desgracia. Y, y muchos pueblos, muchos países no están haciendo absolutamente nada. Es una gran tristeza que los Estados Unidos, México, Europa, Asia, los países vecinos que están cerca de ahí de Venezuela, no estén haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Yo no sé por qué. A lo mejor dicen muchos de ustedes, no, pues es que sí ayudamos, pero el gobierno se queda con todo. Bueno, puede ser que tengan razón. Entonces, la persona que quiere ayudar al pueblo venezolano, hay muchos youtubers que, que son personas honradas. Se les ve inmediatamente que son personas honradas, que no van a agarrar nada que no sea de ellos. Yo he visto en YouTube a una muchacha que se llama Nati Show. Esa muchacha se ve inmediatamente que es una persona honrada. Si usted quiere ayudar al pueblo venezolano y tiene desconfianza que lo que usted no le ve, que lo que usted le manda, su donativo que usted le manda al pueblo de Venezuela, no le llegue porque se puede perder, mándeselo a Nati Show. Esa muchacha, yo no la conozco en persona, nunca le he hablado, pero yo siento en mi corazón que es una persona que no se queda con nada. Hay otro venezolano que es hermano de Nati Show, que se llama Neurokiller.
también es un youtuber. Esas personas, yo siento aquí en mi corazón que son honradas. Si ustedes quieren donar algo para el pueblo de Venezuela, póngase en contacto con ellos o con otras personas que crean ustedes, que sientan en su corazón que no se van a quedar con nada, que no sea de ellos. Yo mi donativo no lo he mandado, pero yo se lo voy a mandar a Neurokiller Banati Show para que ellos lo repartan entre las personas que más necesidad tengan allá en Venezuela. A una familia, a una a unas personas de edad mayor, a quien sea. Pero, por favor, nosotros debemos de poner nuestro granito de arena para ayudar al pueblo venezolano. Vemos en las noticias que Venezuela está pasando por una situación económica y casi nadie estamos haciendo nada para ayudar al pueblo venezolano. Acuérdese usted que si usted siembra, usted va a cosechar. Si no siembra, no va a cosechar. Entonces, vamos a sembrar nuestro granito de arena para, para ayudar al pueblo venezolano. Bueno, no es arena, ¿verdad? Porque la arena no crece. Vamos a sembrar nuestro granito de arroz, nuestro granito de frijol, nuestro granito de maíz para ayudar al pueblo de Venezuela. No sé exactamente cuántas personas viven en Venezuela. Me parece que son 40 millones o 50 millones de personas. No toda la gente está pobre. Hay gente que tiene las posibilidades, que no necesita ayuda. Pero también hay mucha gente pobre que necesita nuestra ayuda. Imagínense ustedes que usted le regale $1 todos los días. Son $30 al mes a una familia. Eso va a ser de gran ayuda, ¿sí? Porque yo estoy seguro que el que va a ayudar al pueblo de Venezuela es la gente de la colonia, la gente pobre, la gente necesitada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de necesidad. Nosotros hemos sufrido también. Entonces, yo no creo que Soriana vaya a regalar un kilo de arroz. Yo no creo que Chedraui vaya a regalar un bote de leche en polvo. Yo no creo que Arteli vaya a regalar un kilo de frijol. Yo no creo que Walmart vaya a regalar 20 pesos. Esa gente no regala nada. Esa gente prefieren, ¿sí? Yo he visto cómo tiran la carne, el jamón, las salchichas a la basura, cuando se la pueden regalar a alguna persona necesitada, de ahí mismo de la colonia, pero no lo hacen. Ellos prefieren tirar todo eso a la basura. Entonces, por eso les digo que la gente que tiene no va a regalar nada. ¿Por qué? Porque por eso tiene, porque ellos no dan nada. Ellos no tienen sentimientos. Ellos piensan en su dinero. En la noche, en la mañana piensan en su dinero y en la noche otra vez piensan en su dinero. ¿Sí? Porque si
si quisiéramos terminar con el hambre, no nada más que hay en algunos países, que hay en el mundo entero, inclusive aquí mismo en este país, hay gente con necesidad. Las personas que van a dar un donativo de $1, de 50 centavos de dólar, no es porque nos sobre el dinero, no, es porque somos gente que hemos sufrido, que hemos batallado, que hemos pasado hambre. Y por eso nos nace de nuestro corazón regalar $1 a la persona que lo está necesitando. Y en este momento, Venezuela lo está necesitando. Por favor, ayudemos a Venezuela. No pongamos nuestro corazón duro y regalemos, aunque sea $1 todos los días a Venezuela. En la Biblia dice, dale de comer al que tiene hambre y dale de beber al que tiene sed. Dios te lo va a premiar. Acuérdate, lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Entonces, yo quiero hacerle un llamado a todas las personas que están viendo este video. Por favor, ayudemos a Venezuela. Hagámosle llegar al pueblo venezolano algo de nuestro corazón, de nuestro esfuerzo. Venezuela nos necesita. Hoy por Venezuela, mañana por nosotros. Porque nadie sabe qué es lo que nos tenga preparado el destino. El destino tiene muchas sorpresas y yo no sé lo que me vaya a pasar mañana. Usted no sabe lo que le vaya a pasar mañana. ¿Quién esperaba esta pandemia? Nadie. Todo el mundo estábamos en fiestas, estábamos celebrando, estábamos aquí, estábamos allá. Nadie esperábamos. Y miren, se vino esta pandemia y nos afectó mundialmente. Yo creo que no hay una sola persona que diga, no, pues a mí no me afectó. A todos nos ha afectado. Entonces, pues, seamos más humanos, seamos más, nuestro corazón, hagámoslo blandito para ayudar a las personas que lo necesitan. En este momento, Venezuela necesita de nuestra ayuda. La gente de Venezuela necesita que los apoyemos. Las familias de Venezuela necesitan que voltemos hacia Venezuela y digamos, bueno, hoy voy a gastar 20 pesos menos en mi comida y los 20 pesos que no voy a gastar se los voy a regalar a una familia venezolana para que ellos se lleven algo a la boca. A lo mejor usted está cenando en este momento. A lo mejor usted está desayunando en este momento. A lo mejor usted está merendando.
A lo mejor usted está comiendo. Bueno, pues acuérdese que el pueblo venezolano no tiene comida. Apoyemos al pueblo venezolano, por favor. El pueblo de Venezuela nos necesita. A todos y a cada uno de nosotros, Venezuela nos necesita. Entonces, yo les pido, por favor, pongan una mano en su corazón y la otra, póngala en su bolsillo, póngala en su cartera, saquen $1 o más, si tienen más, y mándenselo a alguien que tiene hambre en Venezuela. Acuérdense, esos niños, no voy a poner imágenes de niños con hambre en Venezuela, de familias, de hombres, de mujeres, de viejitos con hambre en Venezuela, por respeto a ellos. Pero ustedes se habrán dado cuenta en las noticias, en algunos canales de la computadora, cómo está actualmente Venezuela. Venezuela nos necesita, por favor, volteen hacia allá. Seamos con un corazón blandito. Ese corazón de piedra que a veces la vida nos ha hecho que lo hagamos de piedra, es momento de hacerlo de carne y ayudar a nuestros hermanos que tienen hambre. Muchas personas dirán, no, pero es que ya le mandaron comida a Venezuela y el gobierno no dejó entrar los camiones. Sí es cierto, pero esta vez no se la van a mandar al gobierno, ni se la van a mandar por carretera. Se la van a mandar a alguien que de verdad lo va a repartir entre las personas necesitadas. Señor Maduro, presidente de Venezuela, por favor, apoyemos al pueblo de Venezuela. Señor Manuel López Obrador, presidente de México, yo le hago un llamado a usted para que apoyemos al pueblo de Venezuela. Venezuela tiene necesidad en este momento. No los vamos a apoyar con lujos, los vamos a apoyar con comida, para que esas personas tengan el día de hoy algo que llevarse a su boca, para que esos niños no se queden sin cenar, para que esas niñas no se queden sin almorzar, para que esas familias, esos viejitos, esas viejitas no se queden sin merendar. Yo le hago un llamado al presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, no a Donald Trump, porque Donald Trump tiene el corazón duro. Ese hombre no va a ayudar a nadie. Al presidente nuevo que está ahorita. ¿Cómo se llama el presidente que está ahorita, el nuevo? Bueno, le pregunté fíjese, somos vecinos.
Yo soy vecino de aquí de los Estados Unidos y no me recuerdo cómo se llama el presidente, el que entró ahorita. Bueno, yo le hago, yo le hago un llamado al presidente de los Estados Unidos, que está ahorita en el, no, de los Estados Unidos, no de México. A Manuel ya le pedí que ayude. Se llama Joe Biden. Señor Joe Biden, yo le pido por favor que se desprenda de unos dólares y se los done al pueblo de Venezuela. Venezuela nos necesita, por favor. Venezuela nos necesita. Le hago un llamado a todos los países de Europa, a todos los países desarrollados, a todos los países que puedan donar algo a Venezuela. Por favor, apoyemos a Venezuela. No dejemos solo ese pueblo, porque Venezuela es nuestro hermano, es un país hermano. Entonces, apoyémoslo. Pues únicamente quiero decirles gracias, muchas gracias por escucharme y quiero decirle únicamente 4 cosas ya para despedirme de este video. Una, apoyemos al pueblo venezolano. 2, apoyemos al pueblo venezolano. 3, apoyemos al pueblo venezolano. Y número 4, que Dios les bendiga y que Dios les multiplique lo que ustedes le den a su hermano venezolano, a nuestro hermano venezolano. Antes de que se me olvide, quiero hacer un llamado a todos los cristianos, a todas las iglesias cristianas, por favor. Son muchos, muchos, muchos millones y millones de cristianos que se saben la Biblia al revés y al derecho. Bueno, quiero decirle a todo el pueblo cristiano, a los pentecosteses, a los testigos de Jehová, a los tabernáculos. ¿Cuál religión vas tú, David? No, pero ¿cómo se llama? A los evangélicos les hago un llamado. Por favor, señores pastores, díganle a sus ovejas o abejas, no sé cómo se dice, que Venezuela no necesita. Venezuela tiene necesidad económica, por favor. Hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Aunque sea con $1 todos los días. $30 al mes. ¿Qué son $30 al mes? A lo mejor para muchas personas que están viendo este video dicen, no, pues es mucho, ¿sí? Pero, pues fijándose bien, no se tome usted una cerveza el día de hoy. Mejor, dónaselo a una familia venezolana para que se compre algo para cenar. No se emborrache este fin de semana. No se compre sus 6 de cerveza. No se compre su cerveza esa de al litro, de 2 litros, que no sé cuánto cuesta. No sé cuánto cuesta el 6 de cerveza, pero cuesta como unos 50, 100 pesos. Bueno, es mejor déselos
dóneselos al pueblo de Venezuela. Esa botella de ron, de Bacardí, pues no la compre completa, cómprese una pequeña y el resto mándesela a una familia venezolana para que se compren algo de comida. Pues yo les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por la ayuda que le van a dar al pueblo de Venezuela, que le van a brindar. Y acuérdense, hoy por ellos, mañana por nosotros. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y hasta luego. Acuérdese, Venezuela necesita de nuestra ayuda, por favor, hay que apoyarlo, por favor. Muchas gracias.